Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que la idea de pasar la noche en un hotel abandonado era absolutamente loca. En el momento de tomar la decisión, parecía una aventura divertida. Yo, Carlos y mis amigos, Elena, Miguel y Raúl, estábamos preparados para una noche de diversión con historias de fantasmas y bromas. Ninguno de nosotros podría haber imaginado que esa noche se convertiría en una pesadilla. Encontramos un viejo hotel en las afueras de la ciudad de Santiago. Había sido abandonado hace mucho tiempo y se estaba derrumbando poco a poco. Los lugareños decían que estaba habitado por fantasmas, pero, por supuesto, nos reímos de esas historias. Era el lugar perfecto para nuestra noche de miedo. Llegamos al hotel al atardecer. El edificio se veía aún más siniestro que en las fotos que habíamos visto en internet. Su fachada estaba cubierta de grietas y moho, las ventanas estaban rotas y las puertas apenas se sostenían en las oxidadas bisagras. Sin embargo, no nos asustamos y entramos. Dentro reinaba la penumbra. Los rayos de nuestras linternas iluminaban fragmentos de muebles, candelabros rotos y viejos cuadros en las paredes. El olor a podredumbre y humedad flotaba en el aire. Decidimos acampar en el salón principal, que probablemente había sido un lujoso vestíbulo en su momento. Extendimos los sacos de dormir, encendimos una pequeña hoguera en la chimenea y comenzamos a contarnos historias de terror. La primera parte de la noche fue divertida. Nos reíamos, bebíamos cerveza y nos burlábamos unos de otros. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, sentíamos una creciente tensión. Nuestras historias se volvían cada vez más espeluznantes, y las sombras de la hoguera parecían seres vivos que se acercaban lentamente a nosotros. Alrededor de la medianoche escuchamos el primer sonido extraño. Era un crujido suave, como si alguien hubiera abierto una puerta con cuidado. Nos quedamos quietos, escuchando. Unos segundos después, el sonido se repitió, esta vez más cerca. Raúl se levantó y se dirigió hacia el sonido, iluminando con su linterna frente a él. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, y su voz resonó por los pasillos vacíos. La respuesta fue el silencio. Volvió con nosotros, encogiéndose de hombros. Probablemente sea el viento, dijo. Este es un edificio viejo, está lleno de grietas y agujeros. Intentamos volver a nuestras historias, pero la tensión no desaparecía. El reloj marcaba alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuchamos algo nuevo. Esta vez era el sonido de pasos lentos y firmes. Los pasos venían de arriba, del segundo piso. Nos levantamos todos, sosteniendo las linternas listas. «Esto ya no es el viento», susurró Elena, y su voz temblaba. Miguel sugirió subir y comprobar qué estaba pasando. Accedimos a regañadientes y comenzamos a subir por la escalera chirriante. Cada escalón emitía un fuerte crujido, aumentando nuestra tensión. En el segundo piso estaba aún más oscuro y frío que abajo. Los pasos seguían sonando, pero ahora estaban más cerca. Avanzamos por el pasillo, tratando de no hacer ruido. De repente, la linterna de Raúl iluminó algo al final del pasillo. Era la figura de una persona, de pie en la sombra. Nos quedamos congelados, tratando de entender qué era eso. La figura no se movía, simplemente estaba de pie, mirándonos. Había algo antinatural y aterrador en ello. Raúl dio un paso adelante, sosteniendo la linterna directamente frente a él. «Oye, ¿quién eres?», gritó. La figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse lentamente hacia nosotros. Sus pasos eran pesados y claros. Retrocedimos, sin saber qué hacer. En ese momento, Elena gritó y corrió escaleras abajo. La seguimos, sin mirar atrás. Cuando llegamos al vestíbulo, vimos que la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Sabíamos con certeza que la habíamos dejado abierta. El pánico empezó a apoderarse de nosotros. Miguel intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. «Maldita sea. ¿Qué pasa?», maldijo. Empezamos a buscar otra salida, pero todas las puertas y ventanas estaban bloqueadas o cerradas. Los pasos se volvieron a escuchar, se acercaban.
Nos escondimos detrás de los muebles, conteniendo la respiración. La figura bajó al vestíbulo. Ahora podíamos verla mejor. Era una persona, pero su rostro estaba oculto bajo una capucha. Estaba de pie en el centro del salón, como si estuviera escuchando. Tratamos de no respirar para no delatarnos. Pasaron varios minutos que parecieron una eternidad. La persona se quedó inmóvil y luego, de repente, se dio la vuelta y subió nuevamente. Esperamos un poco más antes de atrevernos a salir de nuestro escondite. «Necesitamos salir de aquí», susurró Carlos. «Ahora mismo». Empezamos a buscar una salida. Revisamos cada puerta y cada ventana, pero sin éxito. De repente escuchamos un grito. Era la voz de Elena. Corrimos hacia el sonido y la encontramos de pie frente a un espejo. «Miren», dijo, señalando el reflejo. En el espejo vimos una figura de pie detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta, pero no había nadie. Era imposible. El espejo mostraba algo que no estaba en la realidad. Todos mirábamos el espejo, tratando de entender qué estaba pasando. La figura detrás de nosotros se movía, pero cuando nos girábamos, no había nadie. Era alguna especie de distorsión óptica o alucinación. Decidimos que necesitábamos salir del hotel de inmediato, incluso si teníamos que romper puertas o ventanas. Raúl y Miguel intentaron romper una de las viejas ventanas del vestíbulo, pero el vidrio resultó ser más fuerte de lo que parecía. La ventana apenas se agrietó, sin ceder a los golpes. Yo revisé la puerta en busca de cerraduras, pero no encontré ninguna. Simplemente no se abría, como si alguien la sostuviera desde dentro. En ese momento, los pasos aparecieron de nuevo. Venían de arriba y se acercaban rápidamente. Sabíamos que debíamos escondernos. Señalé la habitación más cercana y corrimos hacia allí, cerrando la puerta tras nosotros. La habitación era pequeña, probablemente alguna vez sirvió como oficina o almacén. Nos quedamos quietos, escuchando los sonidos. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Escuchamos una respiración pesada. Alguien estaba allí a unos metros de nosotros, separado solo por una delgada puerta de madera. Todos nuestros cuerpos estaban tensos y el tiempo parecía ralentizarse. Después de unos segundos los pasos continuaron, alejándose de nosotros. Exhalamos, pero ese alivio fue de corta duración. «Tenemos que salir de aquí», susurró Elena, y su voz estaba llena de desesperación. «Revisemos la salida trasera», sugirió Raúl. «En estos edificios antiguos generalmente hay salidas de emergencia». Salimos con cautela de la habitación y nos dirigimos hacia el interior del edificio. Cuanto más avanzábamos, más confuso se volvía el pasillo. Los viejos papeles de pared se caían, revelando los ladrillos. En el aire flotaba el olor a humedad y podredumbre. De repente, encontramos una puerta con el letrero «Solo personal». Esto podría ser lo que estábamos buscando. La puerta se dio con dificultad, chirriando en sus bisagras oxidadas. Detrás de ella se abrió un pasillo estrecho que conducía hacia abajo. Fuimos por ahí, esperando encontrar una salida. Sin embargo, cuanto más avanzábamos, más extraña se volvía la sensación de que alguien nos estaba vigilando. El pasillo nos llevó a una vieja cocina, donde reinaba un completo desorden. En el suelo yacían fragmentos de platos y sillas rotas. Miguel echó un vistazo y encontró una puerta que conducía al exterior. Todos nos lanzamos hacia ella, pero en cuanto tiró de la manija, algo hizo un fuerte clic y la puerta permaneció cerrada. «¿Qué demonios?», maldijo él. En ese momento oímos pasos justo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos la misma figura con capucha. Esta vez estaba más cerca. La figura comenzó a moverse más rápido, dirigiéndose directamente hacia nosotros. En pánico, corrimos de vuelta al pasillo, sin saber a dónde ir. En nuestra desesperación, entramos en la primera puerta que encontramos. Resultó ser una habitación sin ventanas, con la única salida siendo la misma por la que habíamos entrado. Nos dimos cuenta de que nos habíamos atrapado a nosotros mismos. Los pasos se acercaban de nuevo,
y el corazón de cada uno de nosotros latía desbocado. Raúl agarró un tubo metálico viejo que yacía en el suelo y se preparó para defenderse. Miguel y yo nos pusimos a los lados de la puerta, mientras que Elena se escondió detrás de nosotros. La puerta se abrió lentamente y la figura con capucha dio un paso adentro. Nos lanzamos sobre ella con toda nuestra fuerza, pero en lugar de encontrar resistencia, la figura cayó al suelo como un saco de arena. Era un maniquí. Nos quedamos ahí, sin creer lo que veíamos. Alguien había preparado esta trampa a propósito para asustarnos. ¿Pero quién? En ese momento, la puerta se cerró tras nosotros y escuchamos el sonido de una llave girando. Estábamos atrapados. No. Elena comenzó a golpear la puerta con los puños, pero fue inútil. Todos entendimos que alguien estaba jugando con nosotros, y no eran fantasmas ni fuerzas sobrenaturales. Era una persona o personas que sabían que estábamos ahí. Comenzamos a buscar otra salida de la habitación. Raúl encontró una rejilla de ventilación en el techo, pero era demasiado estrecha para que alguno de nosotros pudiera pasar. ¿Qué hacemos?, preguntó Miguel mirándome. Debemos mantenernos juntos, respondí. Si quieren asustarnos, no debemos mostrar nuestro miedo. Decidimos esperar y prepararnos para cualquier eventualidad. Pasaron varios minutos que parecieron horas. De repente, la luz en la habitación se apagó y quedamos sumidos en una completa oscuridad. Encendimos nuestras linternas, pero su luz parecía débil e inútil. Desde la pared comenzaron a escucharse sonidos extraños. Eran rasguños, como si alguien estuviera rascando desde adentro. Nos tensamos, sin saber qué esperar. De repente, una de las paredes comenzó a moverse lentamente, abriendo un pasadizo. No sabíamos qué hacer, si ir hacia allá o quedarnos. Nos quedamos ahí, atónitos ante la inesperada apertura de un pasadizo en la pared. El oscuro túnel, que conducía a lo desconocido, parecía nuestra única oportunidad de escapar, pero al mismo tiempo, también una trampa. Nos miramos unos a otros, tratando de decidir qué hacer a continuación. No tenemos otra opción, dijo Raúl. Debemos ir. Entramos cautelosamente en el túnel, sosteniendo nuestras linternas frente a nosotros. Era estrecho y bajo, y tuvimos que movernos prácticamente pegados unos a otros. El aire allí era aún más húmedo y rancio que en el resto del hotel. Con cada paso nuestros miedos se intensificaban. El túnel nos llevó a una antigua bodega de vinos. Botellas polvorientas estaban esparcidas por el suelo y las paredes cubiertas de moho. Examinamos el lugar y encontramos otra puerta que esperábamos condujera al exterior. Raúl tiró de la manija y esta vez la puerta cedió. Salimos a un pequeño patio rodeado de altos muros de piedra. Casi estamos libres, susurró Elena, luchando por ocultar su nerviosismo. Pero antes de que pudiéramos alegrarnos, el silencio volvió a apoderarse de nosotros. Parecía que el mundo entero había quedado inmóvil. De repente oímos el sonido de pasos, esta vez desde el otro lado del patio. La figura con capucha volvió a aparecer desde las sombras. Esta vez no estaba sola. Detrás de ella venían otros dos, también ocultos bajo capuchas. «Nos han rodeado», dijo Miguel, su voz temblando de miedo. Comenzamos a retroceder, pero nos dimos cuenta de que detrás de nosotros solo estaba la puerta cerrada de la bodega. Estábamos atrapados. Las figuras comenzaron a acercarse lentamente. De repente uno de ellos se quitó la capucha y vimos su rostro. Era un anciano con rasgos duros y ojos fríos. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó Raúl, sosteniendo el tubo metálico frente a él. El anciano solo sonrió, sin decir una palabra. En ese momento comprendí que su objetivo era asustarnos hasta casi matarnos. Era un juego, pero no conocíamos las reglas. Corrimos en diferentes direcciones, tratando de encontrar alguna salida. Miguel corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada. Elena intentó escalar el muro, pero era demasiado alto. El anciano y sus cómplices comenzaron a rodearnos, estrechando el círculo. Sentí el pánico apoderarse de mí.
Nos reunimos de nuevo en el centro del patio, tratando de idear un plan. Raúl sugirió atacarlos nuevamente, pero las probabilidades estaban en nuestra contra. De repente, cuando la situación parecía desesperada, noté una pequeña puerta en la esquina del patio, apenas visible detrás de una enredadera de hiedra. Señalé hacia ella y corrimos hacia allí. La puerta estaba abierta y salimos corriendo. Corrimos por un camino abandonado, iluminado por la tenue luz de la luna. A lo lejos se veían las luces de la ciudad. Corrimos sin mirar atrás hasta llegar a las primeras casas. Solo entonces nos detuvimos, tratando de recuperar el aliento. Fue la experiencia más aterradora de mi vida, dijo Elena, temblando por la adrenalina. Regresamos a la ciudad, aún sin creer que habíamos logrado escapar. Más tarde, nos enteramos de que el hotel era conocido por sus extraños sucesos y desapariciones. Los habitantes locales lo evitaban, llamándolo el Hotel Maldito. Nos juramos unos a otros nunca volver allí y no contarle a nadie lo sucedido, para evitar burlas e incredulidad. Pero siempre recordaré esa noche y a esas personas con capucha, cuyos rostros permanecerán para siempre en mis pesadillas. Gracias por ver, amigos. Espero que esta historia les haya puesto la piel de gallina. No olviden suscribirse y activar la campanita para más historias aterradoras. Hasta la próxima. Les deseo una noche espeluznante.